bienvenidos a un nuevo INSA y la República. Hoy vamos a empezar un ciclo de candidatos a las alcaldías de diferentes ciudades y vamos a empezar con la alcaldía de Medellín con Alfredo Ramos Maya. Bienvenido. Lilian, muchas gracias a la República por la invitación, a toda la audiencia. Bueno, Alfredo Ramos Maya tiene 41 años, nació en Medellín en la familia de Luis Alfredo Ramos y María Eugenia Maya. Es administrador de negocios de la Universidad de AFIT y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene una especialización en mercadeo de la Universidad AFIT y otra en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. La mayoría de su vida laboral estuvo en el sector privado, 10 años, donde trabajó en empresas como Colanta, Prevel y Tonex en las unidades de negocio. Y en las elecciones legislativas de 2014 fue electo senador de la República por el Centro Democrático. Así es, muchas gracias por la introducción. Hoy sí que es más importante el futuro. Bueno, vamos a empezar un poco con el plan de gobierno, con las cosas que usted ha dejado saber. Ha señalado que los habitantes de Medellín necesitan recuperar la confianza en las instituciones y en el Estado. Digamos, ¿con qué acciones se podría llegar a ese punto? Sí, uno de los problemas que estamos viendo en la política en general, especialmente en las nuevas generaciones, es una gran desazón por la clase política, por las instituciones en general. Yo creo que hay una brecha generacional muy grande en ese sentido. Yo creo que hay que apostarle a que el Estado llegue y se gane el corazón de los ciudadanos en muchos sentidos. El Estado tiene que ser transparente, tiene que ser austero, tiene que llegarle a la puerta a los ciudadanos con una oferta de servicio institucional muy fuerte, tiene que estar rindiéndole cuentas permanentemente a los ciudadanos, tiene que tener servidores públicos que trabajen sin descanso, que sepan que su trabajo no es un trabajo normal de oficina de 8 a 12, 2 a 6, sino que hay que ir un poco más allá con mucha mística. Creo que esas son las fórmulas reales: transparencia, generando ejemplo, dando ejemplo de buenas prácticas y con mucho cariño, con una gran pasión por la labor pública. Creo que es una fórmula, creo que está más que probada para lograr confianza en lo público. Usted también nombraba un poco la austeridad, digamos, cómo ser austeros en un gobierno y al mismo tiempo que, digamos, intenta satisfacer todas las necesidades que se tienen. Yo creo que hay que bajarle mucho a una gran cantidad de gastos que tiene el Estado que son muy necesarios. A veces hay muchas burocracias, muchas dobles contrataciones, mucha duplicidad de funciones que hay que revisar con mucha profundidad. Eso por un lado. Hay muchos gastos en eventos, en publicidad, en una cantidad de lujos también bastante innecesarios. Yo creo que el Estado tiene que estar muchos de sus recursos, pasar de gastos de funcionamiento innecesarios a buen gasto de inversión, a una inversión además en temas fundamentales, en educación, en salud, en muchos temas profundos. Y además trasladando muchos de los gastos al sector privado, que el sector privado yo creo que tiene una gran oportunidad de generar progreso, de generar mucho del desarrollo, no solamente sacar los recursos públicos que son muy limitados. Ok, precisamente en este punto usted también ha hablado de recuperar la confianza inversionista. ¿Qué medidas están encaminadas a esto y tiene alguna meta, digamos, de inversión privada que quiera en su mandato? Medellín y el alcalde de Medellín tiene que convertirse en un gran generador de inversión y de turismo, atraer dos grandes indicadores. Creo que eso es parte de la confianza institucional. Decir números para mí es muy arriesgado, yo creo que eso es irresponsable. Medellín ha logrado en los últimos años generar inversión privada de alrededor de 350 millones de dólares, es decir, más de $1 billón en nuevas empresas, y creo que hay que mantener esa tónica. Hay muchas instituciones fuertes, la ciudad ha generado mucha visibilidad internacional, no solo ahora pues con el tema de la cuarta revolución industrial, que seguramente hablaremos más adelante, pero yo estoy convencido de que hay muchas posibilidades muy interesantes de generar inversión, hay mucha creatividad, hay muchas buenas ideas en Medellín, hay mucho talento natural que hay que formarlo, que hay que avanzar en él hacia volverlo con una visión mucho más global de los negocios, pero definitivamente ese es el piso que hay que mantener, y Medellín tiene unas grandes oportunidades de generar. Si logramos tiene un PIB más o menos, un Producto Interno Bruto de más o menos 70 billones de pesos. Yo creo que un sueño grande de cualquier gobernante podría ser llegar a un 5% de esa inversión, de inversión privada, especialmente en emprendimientos y en nuevas oportunidades. Ese sería un sueño lograrlo.
Ok, empezamos con las preguntas de la redacción. Carlos Rodríguez, editor de Economía, tiene las siguientes preguntas. Usted también ha explicado que es necesario mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. ¿Qué puntos deberían mejorarse para subir estos índices? Hay muchos. Medellín tiene muchos retos y gracias, Carlos, por la pregunta. Medellín tiene muchos retos hoy porque ha sido una ciudad que se ha urbanizado a unas grandes velocidades y ha generado muchas dificultades. Hoy hay problemas de movilidad profundos como todas las capitales del mundo, que paralelamente generan problemas de contaminación, temas ambientales que ya se han vuelto noticia nacional. Bogotá ya lo está viviendo también, esa es problemática ambiental. Pero al menos partimos de la base de que estamos midiendo esos problemas y que estamos trabajando sobre ellos. Entonces, temas como movilidad, como los temas ambientales, generar más parques en Medellín. Medellín tiene un gran déficit frente a las estadísticas y los indicadores de la OMS. Medellín tiene 3.62 metros cuadrados de espacio verde por habitante. La OMS dice que deben ser 15, es decir, habría que cuadriplicar y no hay espacio. Creo que hay que trabajar mucho en ese sentido, movilidad, espacios verdes, calidad ambiental y otros temas más cercanos a los ciudadanos, como muchas más actividades culturales y deportivas, donde Medellín tiene también unas grandes oportunidades, descentralizando la cultura, descentralizando el deporte, especialmente en las comunidades más vulnerables. Ok, la siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Asuntos Legales. ¿Cómo funciona su campaña de cero papel? Yo soy una persona que cree en el medio ambiente y que además lidera con ejemplo, con hechos concretos. La idea es no hacer ningún impreso en la campaña política. Es una apuesta que muchos me dicen, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo va a llegar a los barrios más vulnerables? Yo creo que hoy hay muchas fórmulas paralelas y en vez de estar gastándose unos recursos en volantes que a veces ni se distribuyen bien o se quedan simplemente en unos garajes sin usarse o en un basurero porque las personas reciben el volante y lo tiran inmediatamente a la calle, hay que buscar otras formas de interacción con el ciudadano. Las redes sociales ayudan mucho, los medios de comunicación y el contacto directo. Para mí van a ser las tres fuentes más importantes. Y una que otra, pues, digamos, simbolito como una manilla, algo así, algo mucho más cercano, no esos elementos que yo veo bastante obsoletos, contaminan el medio ambiente y con muy poco real impacto político. Hay que ser novedosos, hay que innovar en la política y creo que uno de esos es dando ejemplo a través de la no impresión de ningún tipo de afiche, de volante, de microperforado, de esos elementos que contaminan el ambiente. Precisamente en la región vimos cómo en Brasil un presidente logró llegar solo con el uso de WhatsApp. ¿Cómo hacer esa estrategia un poco desde su campaña de redes? Pues la idea es más, desde mi punto de vista, viralizar con personas que quieran ayudar a la campaña, que se quieran ofrecer voluntariamente a decir yo quiero mover sus videos, mover sus propuestas en las redes sociales personales de los amigos. Esa es la fórmula. Yo creo que hacerlo con convicción y hacerlo con muchas personas que voluntariamente lo quieren hacer. Yo no creo en esos robots o muchos que compran seguidores para que hagan bulla. Yo no creo en eso y eso es una estrategia falsa que los ciudadanos se dan cuenta inmediatamente. Yo prefiero apostarle a muchas personas que con convicción ayudan a difundir el mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cada una de las redes sociales. Esa es la fórmula en la que yo considero que los ciudadanos pueden aportar más a una campaña. Antes las personas les gustaba, venga, salgamos a volantear. Digo, en vez de salir a volantear, ayúdeme y publique en sus redes y publique en su entorno las propuestas, las ideas de Alfredo Ramos. Ok, vamos a seguir con un bloque de infraestructura y movilidad. María Carolina Ramírez, editora de Ediciones Especiales, tiene la siguiente pregunta. Precisamente para el tema de movilidad, usted ha dicho que le apuesta al transporte interconectado. Queremos saber específicamente cuál va a ser la inversión que se podría hacer en este modelo y qué cambiaría frente a lo que tienen actualmente en Medellín. Yo creo que una de las dificultades que ha tenido Medellín después de la creación del metro, que debe ser el eje integrador de toda la apuesta vial de Medellín, es que ha habido a veces mucha discusión sobre cuál es el mejor modelo, sobre cuál es el mejor tipo de transporte. Entonces nos quedamos debatiendo sobre si debe ser BRT, o sea, buses articulados, o tranvía, o tren ligero. Entonces nos quedamos enredados en esas discusiones. Creo que hay que avanzar mucho más rápidamente.
independiente de la fórmula, si sea Metrocable, si sea tranvía, si sea Metroplus, independiente de la fórmula es avanzar. Medellín tiene 60 kilómetros de corredores viales en los que debería hacerse una gran inversión en perpendiculares al metro, porque hay muchas zonas de Medellín que no están integradas al metro. Ese es un tema que es supremamente importante. Hay que avanzar en la integración económica en el tiquete del metro, porque hoy muchos ciudadanos lo que tienen que hacer es tomar un par de buses además del metro, entonces les encarece el transporte, tiene que haber un transporte limpio, es decir, un transporte 100% eléctrico, que por las laderas de Medellín hay retos muy grandes de acceder a algunas zonas. En fin, pero lo fundamental es que avancemos rápidamente. ¿Cuál es la gran diferencia? En esos 60 kilómetros de corredores viales, reitero, especialmente en perpendiculares al metro y en dos grandes ejes circunvalares a ese metro, que son la 80 y la 34, que se han hablado mucho históricamente en Medellín. Hay que comenzar. En algunas zonas especialmente, que son las que más congestión vial tienen, las zonas del Poblado, de Laureles, en unas zonas que no tienen acceso al metro como la comuna noroccidental, que son Robledo, Castilla, 12 de octubre, allá hay que fortalecer rápidamente el transporte público. Un kilómetro de BRT cuesta aproximadamente, estos son cifras estimadas, unos 30.000 millones de pesos, y uno de tranvía puede estar entre 150 a 200.000 millones de pesos. Habrá que tomar esas decisiones políticas sobre cuál es la mejor fórmula. 60 kilómetros cuestan aproximadamente en BRT unos 2 billones de pesos, para decir un número estimado. Mientras que eso mismo, haciéndolo por tranvías, que es muy bonito, es un medio de transporte supremamente bonito, costaría 9 billones. Creo que a veces hay que apostarle más al pragmatismo, comenzar las obras rápidamente. Hoy Medellín está invirtiendo aproximadamente unos 300 o 350.000 millones de pesos al año en infraestructura. No va a haber recursos para que avancemos o hagan los 4 años, se hagan esos 60 kilómetros, pero hay que comenzar generando esas prioridades. Ok, sobre este punto también Tatiana Arango, editora de Ocio, tiene una pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿piensa implementar las 24 horas del día el transporte público? Y la segunda es, ¿cuáles cree que son las ventajas económicas que va a tener esta medida? Me encanta esa idea de transporte 24 horas. Yo creo que una ciudad 24 horas, una Medellín 24 horas, una Medellín activa, con comercio, con actividades culturales, con oportunidades de educación, todo el tiempo que podamos hacerlo, y entre ellos una medida que ayuda mucho es la medida de transporte, que los ciudadanos sientan que pueden movilizarse las 24 horas. Creo que ahí hay una gran oportunidad, y las ciudades entre más crecen, más necesitan del uso de las 24 horas de todo tipo de espacio, entre ellos el transporte. Lo que pasa es que se hace eficientemente, es decir, no se hace con tantas frecuencias, eso se va dando por oferta y demanda, pero yo creo que es una gran oportunidad de Medellín mostrarse al mundo como una ciudad de clase mundial, una ciudad moderna. Ventajas específicas económicas yo creo que generaría para algunos sectores que hoy están muy descuidados y donde puede haber problemas de seguridad. Esa es una forma también de generar seguridad, porque los ciudadanos van a estar más presentes, va a haber mucho más presencia institucional. El solo transporte, la sola presencia de transporte público, de estaciones de transporte público y de la vida que se da alrededor, también ayudan a la seguridad. Creo que hay una gran oportunidad. Yo a veces no lo veo tanto como cómo sería el impacto económico del propio sistema, sino lo que generaría alrededor como un buen impacto económico, solventaría sin duda cualquier inversión que se haga en ese sentido. Ok, Mario Chávez, editor de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Son dos. La primera, cuando usted nos habla de el modelo de buses BRT, ¿usted está proponiendo crear un Transmilenio en Medellín? Ya existe, Medellín tiene MetroPlus, es un sistema que hoy tiene una cobertura de más o menos unos 12 kilómetros dentro de la ciudad, que va en las zonas de Belén, pasa por el centro de la ciudad. Eso es una posibilidad de fortalecer ese sistema, especialmente en las perpendiculares a las estaciones del metro, para tener un sistema integrado de un solo tiquete, limpio, ordenado, con paraderos ordenados y con unas vías rápidas. Medellín es bastante dinámico en materia de transporte público. Tenemos tranvía, tenemos Metrocable, tenemos Metroplus, todos van integrados al metro. Yo creo que esa debe ser la apuesta, profundizarla. Eso tiene un impacto económico, como lo dije previamente. El tranvía de Ayacucho, por ejemplo,
que son aproximadamente unos 4 kilómetros, ya está por el orden de los 800.000 millones de pesos y sigue creciendo porque la deuda se tomó en dólares cuando estaba en 1.900 pesos el dólar y hoy a 3.200, pues sigue aumentando el costo. Eso es una decisión económica que habrá que tomar, que habrá que pensar rápidamente, pero como lo dije previamente, el problema más grande es quedarnos en discusiones sobre cuál debe ser el mejor sistema. Hay que comenzar, y si en el futuro tenemos más recursos para ampliar rutas, para volverlas de mejor calidad, por ejemplo, pasar de un BRT a un sistema de tranvía en algunas zonas de la ciudad, pues que se haga en su momento cuando existan esos recursos. Por ahora yo creo que lo importante es avanzar en esas prioridades, en las zonas que no tienen hoy conexión y en las zonas donde hay mayor congestión, darle esa oferta pública de transporte. Yo creo que el BRT, por términos económicos, puede ser más viable para una ciudad como Medellín. Habrá que ver la especificación técnica por las laderas tan complejas en algunas de esas zonas. Y teniendo en cuenta los índices de calidad de aire que también se volvieron como una prioridad en Medellín, ¿cómo compensar, digamos, estos nuevos buses, este sistema? No, la idea sería que se fuera transporte eléctrico. Yo creo que esa es una gran apuesta. Medellín va a tener 64 nuevos buses eléctricos en MetroPlus. Hoy los buses son a gas, eso es una ventaja. No son buses realmente tan contaminantes, no son buses a diésel. Hoy el sistema de transporte de Medellín es a gas, el de MetroPlus, pero hay que migrarlo todo hacia sistemas eléctricos. Creo que esa es la apuesta que tiene que hacer. Reitero, ya comenzaron con 64 buses que van a comenzar muy pronto su operación en Medellín. Esa es una apuesta que la ciudad ha hecho con mucha seriedad por el compromiso ambiental. Y la otra pregunta es, ¿qué otras líneas de Metrocable le hacen falta a la ciudad y más o menos usted cuánto invertiría en eso? Hoy viene una nueva línea de Metrocable en el Picacho, que es una zona bastante vulnerable. Yo creo que Medellín puede avanzar a un sistema de Metrocables. Es difícil cuantificarlo todo. Entre los 60 kilómetros que hablo de corredores no están los temas de Metrocable, son temas ya más de perpendiculares al metro, en zonas planas que pueden aprovecharse mucho mejor. El Metrocable es una solución de transporte que tal vez no sea tan masiva, es decir, es una solución social importante, es una alternativa de inclusión para muchas de las zonas. No mueve grandes volúmenes de pasajeros, eso es algo que hay que mirarlo. Entonces habría que buscar más bien alternativas como los buses articulados o como tranvías para llegar a muchas zonas de la ciudad. No lo descarto, especialmente para zonas muy pendientes y para zonas que sean de difícil acceso. No serían mucho número de kilómetros. Hoy, si ustedes suman los metrocables de Medellín, no pasan de aproximadamente 5 kilómetros, es lo que hay hoy de metrocables. Reitero, más debería ser apostarse a una oferta mucho más profunda de BRTs, de tranvías, de otros tipos de trenes ligeros, un debate que habría que dar por lo que significa urbanísticamente un tren ligero y por lo que ha significado también en el Metro de Medellín una crítica que hay muy profunda a los viaductos dentro de la ciudad, pero definitivamente sí hay que priorizar esas apuestas de transporte masivo en esos corredores, en esos 60 kilómetros de corredores. Ok, la siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, editora de Globo Economía. Además del tranvía, ¿qué otras mega obras tienen pensado para la capital de Antioquia? Pues yo creo que Medellín tiene una gran oportunidad, además de los temas de transporte público, en dos frentes fundamentales. Uno es que la ciudad sea cada vez más verde, más parques, y creo que hay que hacer grandes transformaciones y renovaciones urbanas. Ese es un primer gran punto que se debe hacer. Medellín tiene que avanzar en muchos más parques, más que unos grandes parques centrales, es muchos parques descentralizados, mini parques centrales, como lo he dicho, en muchas zonas de la ciudad que no tienen acceso a un espacio verde digno. Creo que ahí hay una primera apuesta muy importante y que se puede aprovechar para hacer renovación urbana con vivienda sostenible alrededor. Entonces ese debe ser un primer gran punto. Buen hábitat con buena vivienda alrededor en muchas zonas que hoy no tienen ese impacto y esa posibilidad. Es un primer gran punto. Y segundo, algunos intercambios de obras viales que son importantes para el flujo vehicular. Yo no soy un enemigo del transporte privado. A mí no me gusta la restricción del transporte privado. Yo sí quiero cambiar la conciencia para que se haga uso racional del vehículo, que realmente las personas únicamente lo utilicen en los momentos que sea
necesario y fortalecer la oferta de transporte público para que los ciudadanos tengan la alternativa de caminar o montar en bicicleta para llegar a un buen transporte público y con el que se puedan movilizar y así no tengan que utilizar tanto el vehículo privado. Sin embargo, creo que hay unas zonas bastante congestionadas que se deben hacer algunos intercambios viales. No son muchos, se pueden definir claramente alrededor de unos seis intercambios viales importantes, es decir, con deprimidos, en algunas zonas de alta congestión, para que permita el flujo de vehículos en lo mismo y hacer y cerrar lo que se conoce como broches, que son algunas vías que no tienen continuidad, que se pueden juntar entre ellas, especialmente en algunos barrios de Medellín que tienen dificultades hoy de flujo vehicular, porque entre otras hay mucho parqueo en la calle, es algo que hay que cambiar dentro de la cultura que vemos. El 40% del espacio se está utilizando para flujo vehicular, se está utilizando para parqueaderos, hay que empezar a cambiar también esa cultura, entonces también hay que apostarle mucho a esos intercambios más parqueaderos. Ese sería en términos de movilidad adicional a las obras de transporte público masivo. Okay, de redes sociales nos llegan dos preguntas y es, ¿qué opina de renegociar la deuda del Metro de Medellín con la Nación o de congelar los pagos por un tiempo como se propuso en la alcaldía actual? Pues yo creo que todo lo que ayude a liberar la carga económica para la ciudad es positivo. Si el gobierno nacional nos permite esas alternativas para que se refinancie la deuda, entre otras ahora que Medellín va a tener menos transferencias. Medellín ha sido muy exitosa históricamente porque ha tenido más de 1 billón de pesos en los últimos años, más o menos el 20% del presupuesto de Medellín viene de las transferencias de empresas públicas de Medellín. Eso ha ayudado mucho al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, vamos a tener ahora durante 2 o 3 años, eventualmente menos utilidades, menos transferencias de empresas públicas de Medellín. Entonces, algo que hay que mirar con mucho detalle. Entonces, todo lo que sea refinanciación de deuda le servirá a Medellín. Hoy la sobretasa ambiental la sobretasa en gasolina va dirigida hacia el pago de esa deuda del metro. Todo lo que nos puedan liberar de recursos, bienvenidos. Habrá que hacer ese lobby con el gobierno nacional. Ojalá, yo creo que entienda muy bien la situación de la capital de Antioquia, para que nos puedan abrir las puertas y refinanciar muchas de las deudas que tenemos a largo plazo. Y con el cambio precisamente a la sobretasa de la gasolina, entonces usted ve que el déficit podría ser aún mayor. La verdad, en términos de impacto fiscal de Medellín tiene unos buenos recursos propios. El presupuesto de Medellín es de 5.3 billones de pesos para redondearlo. El 25% viene de los dos grandes impuestos. Es decir, Medellín tiene un buen recaudo en materia de impuesto de industria y comercio, en un buen recaudo en materia de impuesto predial, todavía por fortalecerse, que ahorita, si quieren, hablamos de cómo fortalecer las finanzas públicas, y un 20%, es decir, un 45%, entre el 25% de esos dos grandes rubros, más un 20% de transferencias de empresas públicas, estamos hablando de casi de 2,5 billones de pesos. Es bastante importante. La sobretasa de la gasolina es más o menos el 2% del recaudo de Medellín. No es un tema digamos, con un volumen tan importante, pero sí sería todo lo que nos ayudará a liberar recursos en este momento, serviría mucho para el crecimiento de Medellín, especialmente en los próximos 3 o 4 años, donde eventualmente pueden existir menores transferencias de empresas públicas de Medellín. Ok, precisamente sobre este punto, Gabriel Forero tiene una pregunta. Sí, quisiéramos saber entonces usted cuáles cree que son las opciones para compensar esa caída en los ingresos de EPM y también qué opinión le merece entonces los hallazgos de la Contraloría puntualmente en el proyecto de Ituango. Medellín tiene un gran reto, es como sin que sepamos exactamente cuál va a ser el impacto de lo que viene de Ituango en las finanzas públicas de Medellín. Es decir, no solo no poder recibir esos ingresos, sino adicionalmente los costos adicionales que todavía están por determinarse. Medellín tiene un gran reto en estos próximos años de cómo sanear, o más bien cómo fortalecer sus finanzas públicas. La palabra sanear yo creo que está mal utilizada. Cómo fortalecer sus finanzas públicas cuando puede estar recibiendo 300 o 400 mil millones de pesos menos cada año. Yo veo varias opciones. La más importante, la del crecimiento económico. Medellín ha tenido un crecimiento económico bastante importante en los últimos años, que está más o menos superior en 1.5% al PIB nacional. Es decir, eso es 1.5% cada año, y la última década Medellín
el crecimiento es alrededor del 6%. La ciudad ha sido muy beneficiada económicamente. Hay que seguir en esa senda y aumentar ese crecimiento. Yo creo que Medellín puede estar en crecimientos del 8% con la estrategia que se está teniendo, fortaleciendo la estrategia de innovación, de emprendimiento, de desarrollo económico. Ahí hay la mejor fuente de ingresos debería ser el crecimiento económico, que mejora la calidad de vida de la ciudad, que además recauda más impuestos de industria y comercio, que mejora las viviendas y recauda más predial, sin necesidad de aumentar las tasas. Eso es lo primero. Segundo, hay que apostarle a la autoridad como una fórmula también para conseguir ingresos. ¿Qué pasa en Medellín? Hay mucha informalidad, tanto empresarial, que hay que fortalecer, y en temas de vivienda. Se estima que el 60% de las construcciones de Medellín pueden tener algún tipo de reparo en materia de construcción. Y hay que formalizar mucho de ello, especialmente, y sucede en todos los estratos económicos. Esto pues no es un tema únicamente de que algunas personas hicieron algunas invasiones y entonces no le pagan predial al municipio. Sucede en centros comerciales o en edificios que le dan permiso para construir 7 pisos y terminan construyendo 10. Entonces Medellín puede recaudar, y estimamos, más de 100.000 millones de pesos únicamente con impuesto predial por la vivienda que no está hoy formalizada. Esa es una buena posibilidad. Entonces la autoridad tiene que hacer una fórmula también para conseguir ingresos, pero también renegociar algunas de algunos contratos que yo creo que en Medellín no están siendo eficientes y efectivos. Por ejemplo, el de las fotomultas, el de las fotodetecciones. Medellín está pagándole casi el 72% de cada fotodetección a un particular. Yo creo que eso no es justo para la ciudad. Entonces el control puede ayudar mucho. Medellín está además invirtiendo muchos recursos propios en programas que no corresponden realmente al municipio, sino que deberían ser programas nacionales. Por ejemplo, el tema de desplazamiento. Medellín atiende muy bien a los desplazados y a las víctimas en general, con recursos propios. Y el gobierno entonces empieza a no invertir en la ciudad. Entonces hay que exigirle a las autoridades que tienen esas competencias, que hagan las inversiones. Igual sucede en materia ambiental, donde está el área metropolitana, que es la autoridad ambiental en Medellín, que no invierte en Medellín proporcionalmente a muchos de los recursos que le entrega la ciudad. Entonces, más bien, a los que tienen esas competencias, oblíguelos a que las ejerzan y que el municipio no tenga que cargar con las mismas. Entonces, autoridad es un tema muy importante. Un tema de eficiencia en general del Estado, más austeridad en todos los sentidos, lo que hablamos ahora de que no haya duplicidad de contratismo, que no haya un montón de personas, burocracias enormes, una cantidad de gastos suntuosos, etcétera. Y por último, hay que apostarle a la creatividad. Hay muchas fórmulas de conseguir nuevos recursos para los municipios que hoy no se están teniendo en cuenta, y Medellín debería ser pionera en ese sentido. Voy a decir algunos. Se podrían aprovechar obras por impuestos para que el sector privado los utilizara. Bonos de infraestructura podría ser una alternativa. Hay hoy fórmulas para titularizar espacios no construidos, inmuebles no construidos. Hay una fórmula para titularizarlos. Es decir, hay que ser creativos y hay que apostarle también a que el sector privado, especialmente en materia de movilidad, en materia de vivienda y en materia de espacio público, también haga apuestas decididas en la ciudad. Es decir, es una fórmula, una combinación, pero yo creo que requiere mucho liderazgo público, mucha iniciativa y una gerencia moderna, que es la que le quiero ofrecer yo a la ciudad, que piense en esos temas de cómo conseguir mejor los recursos, cómo hacerlos más eficientes, cómo ser más austeros. Un poco podemos sintetizar cómo sería un poquito, pero bueno. esa división del manejo de presupuesto, o sea, de dónde usted espera, digamos, conseguir los grandes montos y esos como pequeños, un poco resumido. En resumen hay que fortalecer los ingresos tradicionales y hacerlo a través de la formalización. Okay. Es decir, impuesto predial, por ejemplo, impuesto industria y comercio. Esos dos se fortalecen formalizando. Ahí es un primer gran punto. Segundo, hay que reducir mucho gasto innecesario. Okay. Ese es un segundo punto. Y tercero, hay que trasladar muchos de los costos que hoy está teniendo la ciudad, que está pagando a través de mucha inversión, que podría hacerse a través de privados. Entonces hay que poner en los privados eso. Yo diría que esas son las 3 herramientas fundamentales para hacerlo. Listo. Vamos a pasar un poco a un bloque de educación, innovación y emprendimiento. Johan Chiquiza, periodista de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Candidato, yo quisiera preguntarle qué estrategia implementará para mantener a Medellín como la ciudad más innovadora del país.
Yo creo que Medellín lo está haciendo supremamente bien y hay que seguir fortaleciéndolo. Para mí hay que trabajar en dos temas muy importantes. Tener cada vez una administración más amigable con el sector privado, una administración local, un gobierno que sepa las dificultades y los retos que significan generar empresa y crecer la empresa, porque muchas veces el Estado va con los taches arriba, como lo digo yo, con los taches arriba con la idea de sancionar, de molestar al empresario. Hay que trabajar mucho más de la mano, entonces tener una administración muy amigable que entienda siempre qué es lo que sucede, cuáles son los retos que tiene un empresario, trabajar más desde ese punto de vista. Eso por un lado. Dos, hay que ser muy agresivos en la búsqueda de inversión extranjera especialmente, pero también nacional, en muchos de los buenos proyectos que tiene Medellín. Ahí es demasiado importante porque no pueden ser únicamente recursos públicos como algunos aspiran, que sean los recursos públicos que no tienen capacidad suficiente para que los nuevos emprendimientos empiecen a desarrollarse. Y hay que trabajar mucho sobre el talento humano, la formación del talento humano, con nuevas competencias y con nuevas habilidades para las nuevas tecnologías y para los cambios, especialmente que nos brinda la cuarta revolución industrial. Medellín tiene que aprender a fortalecerse en inglés, Medellín tiene que fortalecerse en programación, en lenguaje de programación, Medellín tiene que fortalecerse en habilidades de comunicación para la integración de las comunidades, en fin. Yo creo que apostándole a habilidades fuertes y habilidades blandas, como se conocen ahora, a nuevas competencias dentro del sistema educativo, más inversión, tomamos ese talento que es natural, esas ideas que en Medellín, por fortuna, están a la orden del día en todas las esquinas, para volverlas unas empresas, para generar empresas y empleos de talla mundial, que ese es el gran objetivo. Entonces mantendría esa tónica, pero la incrementaría con una apuesta decidida público-privada para la consecución de recursos de emprendimiento, para la innovación, fortaleciendo el talento humano y con administración amigable con los empresarios. Okay, digamos que hablando un poco de cifras, usted ya nos mencionó que buscaría que el crecimiento estuviera cercano al 8%, y ahorita habla de empleo. La cifra siempre ha estado un poco por debajo del promedio nacional, pero ¿cuál sería esa cifra que usted buscaría en empleo? Es que dar cifras es muy arriesgado. Yo lo hablo como sueños. Realmente parte de la estrategia de la propuesta es llegar a ello. Busco con todos estos objetivos llegar a esos números. Medellín tiene que trabajar en dos fórmulas, no solo reducción de desempleo, que es un problema que hoy está, digamos que un reto que nuevamente se está viendo a nivel país por muchas razones, especialmente se estima que la llegada de muchos venezolanos que de alguna manera vienen reemplazando la mano de obra nacional, es un reto que tiene, y otro de formalización, que cuando hablo de formalización empresarial, también hablo paralelamente de formalización laboral. Medellín tiene una informalidad del 44%, hay que trabajar muy rápido en ello. Se puede hacer con muchas alternativas. Yo creo que el Estado tiene que tener una mano muy generosa en ese sentido, con autoridad, sí, pero también mostrando verdaderas alternativas de cómo lograr formalización. Yo creo que un crecimiento económico de amplio, suficiente, de escala, ojalá que duplicáramos el promedio nacional como se está viendo. Yo creo que Medellín tiene esa gran posibilidad. Como lo digo, ha estado más o menos entre el 1,5–2% en los últimos años, siempre por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto. Medellín puede lograrlo mucho más con toda la visibilidad que está teniendo y con toda la apuesta a la innovación. Entonces, esa generación de empresas, esa generación de talento, esa nueva generación de inversión que llegaría a Medellín, yo creo que nos puede ayudar a reducir drásticamente los niveles de desempleo, que paralelamente también generan nuevos retos, porque va a haber más personas que viendo esas oportunidades van a llegar a Medellín. Eso digamos que una espiral, cuando hay éxito, se empieza esa espiral de que lleguen más personas a buscar nuevas oportunidades. Entonces es probable que los niveles de desempleo de alguna forma se mantengan altos cuando se genera tanto empleo, como Medellín tiene esas grandes posibilidades, se mantengan en esos términos, pero sobre todo apostarle a mucha formalidad, la empresarial y laboral. Ese es un reto que tenemos profundo las administraciones nacionales y locales. Ok, la siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, periodista de Economía. Candidato, precisamente en línea con todo lo que estamos hablando de innovación, en la ciudad existen varios desarrollos como el edificio de emprendedores que ayudan a que muchas startups salgan de Medellín. ¿Qué otros desarrollos o qué otras iniciativas le gustaría impulsar a usted?
Yo veo Ruta N como una gran institución, más que un edificio. Hay que verla como una gran institución que a Medellín que está generando innovación, que está generando emprendimiento y que está potenciando mucho el talento propio, pero sin duda hay que llegar a muchos más sectores. Voy a decirlo así a gran escala. Primero, yo creo que hay que permear mucho la educación con propuestas innovadoras. Yo creo que la educación en pleno siglo XXI, en un momento en que llegan unos grandes avances tecnológicos, donde las tecnologías son disruptivas, donde la velocidad y el cambio que estamos teniendo social a través de la tecnología está a unas velocidades que la normatividad va muy rezagada, definitivamente la educación no puede ser una educación del siglo XX o del siglo XVII, casi que la que estamos aún teniendo. Yo creo que Medellín tiene que cambiar mucho las metodologías, los currículos que estamos dando tanto en los colegios como en las universidades, que la oferta o en las instituciones de educación superior, que la oferta en las instituciones de educación superior esté alineada con esos cambios, esas propuestas. Yo creo que ahí hay un primer gran punto que tenemos que trabajar como ciudad. Entonces, Ruta N puede ser una gran institución también para permear la educación de Medellín. Ahí hay una primera apuesta que debemos fortalecer. Y adicionalmente, yo siento que la atracción de capital puede hacerse mucho más rápido. Y yo creo que el alcalde de Medellín tiene que ser un gran líder de la atracción de capital y de inversión a Medellín. Reitero, no solo internacional, también nacional. También mucho empresario en Medellín que va a invertir en otras partes puede generar las oportunidades dentro de Medellín. Esa es una apuesta decidida con mucho liderazgo público y con un buen fortalecimiento de la alianza con el sector privado. Ese debe ser un objetivo. Cambios en el chip, la mentalidad educativa por un lado y mucha más atracción de capital para la generación de empleo de empresas de talla mundial. Que digamos, en este punto el gobierno nacional también ha señalado que quiere apoyar mucho el emprendimiento, las nuevas compañías. ¿Cómo sincronizarse con el gobierno nacional? No solo en este punto, sino qué proyecto hay para sincronizar todas las metas entre el central y el gobierno regional. Yo creo que viene dándose. Esos pasos hay que aterrizarlos y llevarlo a nivel local. Sin duda, las industrias creativas a través de la economía naranja son una gran oportunidad. Medellín tiene mucho talento en este sentido. Industrias culturales, pero también industrias asociadas a la creatividad en general, tecnológica, en fin, a la generación de propiedad intelectual. Mucho alrededor Medellín tiene que potenciarlo, aprovechar esos recursos que hay nacionales, aprovechar los descuentos tributarios para que muchas empresas y mucho talento asociándose en Medellín pueda generar ese desarrollo económico. Yo creo que es más aprovechar eso que está hoy generando el gobierno nacional, esas oportunidades y aterrizarlas. Ojalá se haga a una buena velocidad, que no nos quedemos con proyectos y que no empiecen, que se empantanen. Uno de los objetivos que lo he dicho siempre, de las instituciones públicas tiene que ser generar resultados, transformar, generar credibilidad, generar confianza, como lo decíamos propiamente, y eso solo se hace cuando los ciudadanos ven resultados concretos, hechos concretos. Entonces, ojalá que esos recursos no se queden nacionalmente como una buena promesa, sino que empecemos a aterrizarlos de una forma transparente, meritocrática a los territorios, y yo sé que Medellín los va a aprovechar supremamente bien. Ok, un tema que hemos venido tocando es el de la calidad del aire. Johnny Giraldo, periodista de economía, tiene la siguiente pregunta. Candidato, ya ha mencionado usted un poco cómo está el transporte en términos medioambientales en Medellín, pero también nos gustaría saber qué otras propuestas hay de otros sectores para solucionar este problema. Este es un tema supremamente importante, Johnny, y el 80% de la contaminación de Medellín, especialmente en material particulado PM2.5, que es el que es más dañino para la salud, viene en actividades asociadas a la economía. Los mayores contaminantes no son los vehículos particulares, increíblemente, que es lo que se podría pensar. Son las volquetas, los camiones distribuidores, los buses. Ahí hay que hacer unos cambios inmediatos si Medellín quiere avanzar rápidamente. Yo creo que esa propuesta de que llegara a todo ser eléctrico en ese tipo de inversiones es compleja. No se sabe técnicamente si muchos son viables. Los camiones distribuidores, por ejemplo, que tienen unas cargas, o las volquetas que tienen unas cargas muy grandes, es difícil que ellas lleguen a ser eléctricas. Todavía falta tecnología para ir avanzando,
pero sí se puede hacer cambios en la combustión o en los biocombustibles. Ese es algo que hay que empezar a trabajar muy rápidamente. Es una fórmula inmediata para la reducción de contaminación ambiental en Medellín y que el equilibrio que exista. Hoy que apenas hay una pequeña parte de biodiesel dentro del diésel, habría que fortalecerlo y habría que aumentarlo. Hay una gran alternativa a través de los biocombustibles de manera inmediata para la crisis que está viviendo Medellín y que sigue siendo crónica, que infortunadamente no se ven unos cambios grandes en el corto plazo. Hay que trabajar entonces en ese sentido. Dos, hay que trabajar mucho en el control de las autoridades. Hay que darle más herramientas a las autoridades para que sancionen a los vehículos que son contaminantes, altamente contaminantes. Hay una estadística que presentó el alcalde de Medellín: el 46% de los vehículos que tienen certificado de emisión de gases, cuando se les hace en el momento, no la cumplen. Entonces hay que trabajar rápidamente unos controles mucho más eficientes de parte del Estado. Y hay que hacer unas apuestas tecnológicas interesantes en Medellín. Yo veo, además de lo del biocombustible, unos avances que está viendo, que están siendo piloto en algunas partes del mundo, como por ejemplo unas torres purificadoras de aire. Medellín tiene, por ejemplo, unas plantas de tratamiento de aguas residuales para limpiar el río Medellín. Hay que pensar entonces si también tendremos que usar ese tipo de plantas para purificar el aire que tenemos alrededor, una apuesta tecnológica que es costosa y que seguramente se va a ir abaratando con el tiempo, pero hay que pensar si en estos centros urbanos de tanto desarrollo, además de esos cambios tecnológicos que hay para muchos de esos jugadores, llamémoslo así, del transporte en general, podemos apostarle a unas fuentes ya no preventivas, sino más reactivas frente a la contaminación, porque se estima que el costo para Medellín en términos de salud, de la problemática de salud, está no solo de recursos públicos, no solo recursos locales, sino los recursos nacionales, está en 1.7 billones de pesos al año. Entonces valdría la pena hacer una inversión interesante para reducir la problemática de salud que hay en Medellín. Okay, vamos a pasar a un bloque de desigualdad y problemas de seguridad. Paola Vargas, periodista de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Según la Secretaría de Seguridad de la ciudad, 40% de los habitantes de Medellín se sienten inseguros. ¿Cómo solucionará esta problemática? Esto necesita unos cambios muy profundos. Yo le apuesto a 3 temas de autoridad y a 3 temas sociales. Lo voy a decir rápidamente. En autoridad hay que cambiar mucho la visión de la policía. La policía tiene que cambiar la forma de ser medida. Hay que buscar la reducción drástica del delito y que la policía esté más pendiente de reducir el delito que de capturar personas. Yo creo que ese es un gran objetivo. Segundo, la tecnología ayuda mucho a la acción del Estado, a potenciar la acción policiva. Cámaras de reconocimiento facial, sensores que hoy nos pueden decir si una persona o un vehículo tiene armas, tiene drogas o tiene explosivos. Eso podrían aprovechar y potenciar el accionar para también la prevención y la reducción del delito. Y mucho mayor inteligencia, especialmente yendo por los recursos económicos que son finalmente el gran objetivo de estos grupos criminales. Para la reducción de su estructura económica también es una forma de irlos aminorando. Creo que esos 3 temas en temas de autoridad y 3 temas sociales. El primero es ganarse el cariño de parte del Estado, de la comunidad, porque hay muchas zonas en Medellín donde no ven casi nunca al Estado. El Estado tiene que llegar a todas las zonas, no solo con policías, sino una propuesta completa, una oferta institucional de salud, de cultura, de deporte, mucho más profunda, que se gane el afecto de los ciudadanos y puedan participar y los ciudadanos se sientan con la confianza de participar frente al Estado y que entonces no terminen los criminales a veces solucionando los problemas de vecinos y ganando cierta legitimidad, que ese es el peor problema. Segundo, hay que trabajar sobre 3 grupos que son bastante permeables a la criminalidad: los jóvenes, las personas que salen de las cárceles o que están en las cárceles y que salen de las cárceles, hay que trabajar en la forma de resocializarlos, y los miembros de la policía, porque son muy permeables, sea a ser atemorizados, que es muy grave, o a corromperse en algunos casos excepcionales, esperamos nosotros. También, entonces hay que trabajar muy claramente sobre la integridad y sobre la seguridad de los miembros de la policía. Y un tercer gran tema social es una gran transformación urbana. Cuando los ciudadanos se toman las calles, cuando hay transporte de 24 horas, cuando hay más parques, cuando hay más comercio, cuando hay más actividades culturales en las calles,
yo estoy convencido de que se le va ganando cada vez más espacio a la criminalidad cuando hay transporte público que llega a más zonas del municipio. Esas son ideas que complementan una gran acción integral con temas de autoridad. Reitero cómo se mide la policía y cómo su operatividad, tecnología, inteligencia y temas sociales de legitimidad del Estado, presencia del Estado, atención a grupos bastante vulnerables y permeables a la criminalidad y una gran transformación urbana. Es una propuesta integral completa. ¿Y habría algún plan especial, digamos, para en este momento de posconflicto, donde algunas personas no se reinsertan a la vida, sino que están, digamos, formando este tipo de BACRIM o de grupos, digamos, dentro de las ciudades? Pues yo creo que hay que buscar cómo sacamos a esos jóvenes que están en las garras de la criminalidad. Digamos que esos combos son finalmente instrumentos de unos ricachones, como le he dicho yo, unos tipos muy poderosos que viven en unos penthouse muy lujosos en Medellín o en otras partes ya del mundo, y los jóvenes se les vuelven casi que desechables. Si se capturan a un joven de esos, al otro día lo cambian. Hay que generarle esperanza a esos jóvenes a través de oportunidades educativas, de generarles proyecto de vida, porque muchas veces ellos creen que el poder que tienen por tener un arma, o por tener una moto, o porque las niñas del barrio lo están mirando, esa es la forma de vida. Hay que generar nuevos referentes, nuevos proyectos para ellos, educativos, de referentes sociales, de que ellos no vean al pelado maloso del barrio como su referente, sino que vean al deportista, que vean al artista, que vean al profesor. Esos deben ser los nuevos referentes para muchos de los jóvenes que infortunadamente hoy no tienen esa capacidad y sienten desesperanza, entonces toman la criminalidad. Entonces tenemos que arrebatarle a esos jóvenes a la criminalidad. Una barrera de contención muy grande para que muchos no caigan, y con muchos de los que están adentro generarles un proyecto de vida para sacarlos de allá, para que no sean 400 o 500 mil pesos mensuales los que les generen tantos riesgos a ellos y ese poder que sienten pues porque tienen un arma. Hay que entonces profundizar mucho de ese impacto hoy negativo que están teniendo esos estilos de vida. Creo que es un tema supremamente importante. Y dos, hay que tener generosidad con la resocialización de muchas personas que en el pasado cayeron en la criminalidad. Yo creo en la mano generosa del Estado, generando oportunidades paralelamente educativas, de formación y de emprendimiento, ver cuáles pueden ser sus competencias, cómo los reentrenamos, cómo los volvemos a la sociedad de una forma que les sirvan posteriormente, sin discriminarlos. Hoy sé que es un reto muy grande que tenemos como sociedad, pero debemos mirar cómo esas personas que vienen de la violencia en general, de los combos o de grupos al margen de la ley previamente, cómo lo reintegramos dentro de un proceso mucho más amable, mucho más cordial, con una gran compañía de parte del Estado. Localmente se puede trabajar mucho ello. Ok, hemos hablado entonces un poco de educación, red vial y ahora un poco de defensa y reforzar, digamos, la tecnología, la policía. ¿Cómo ve usted, digamos, en su gran plan de gobierno que estarían divididos más o menos el presupuesto? ¿A qué iría más? ¿En qué estaría enfocado? Más o menos. El gran presupuesto nacional en temas de policía viene del gobierno nacional, viene en una transferencia que hace que no pasa por el municipio. El municipio se invierte más o menos entre 250 y 300 mil millones de pesos al año en materia de seguridad. Yo creo que hay que apostarle mucho a la tecnología, que potencia mucho. O sea, nosotros en Medellín no pagamos el salario de los policías que están en Medellín, eso lo hace el gobierno nacional. Le pediremos también que ojalá fortalezca el pie de fuerza, por un lado, pero yo creo que hay que trabajarle primero a la tecnología, como lo digo, con sensores. Muchas veces ya no lo tiene que hacer ni siquiera el Estado, muchas veces hay privados que están interesados en ese tipo de alianzas público-privadas para que ellos sean los que pongan esos instrumentos y puedan sacarle provecho de formas comerciales. Habría que mirar con mucho detalle, pero esa podría ser una alternativa que ni siquiera requeriría desembolsos del sector público. Eso es un punto que hay que mirar. Entonces, tecnología para mí sería una apuesta sumamente decidida, que de hecho ayuda mucho a la reducción de la criminalidad, a la prevención de la criminalidad. Ese es un tema supremamente importante. Diría cuánto sería, no sé, realmente yo creo que podemos estar hablando casi que del 50% de los recursos deberían irse más a tecnología, de todo lo que fuera a invertir. En temas de seguridad, muchos de ellos. Y los temas de inteligencia hay que hablarlos más es con la fiscalía,
con la Policía Nacional, con la SIJIN, con muchas de esas instituciones, a ver cómo puede Medellín apoyar. ¿Cómo sería una forma de apoyar? Creo que habría que hacer una inversión de la ciudad. Que la policía pueda ser mucho más operativa requiere que mucho del trabajo administrativo lo haga alguien más. No, yo no quiero los policías metidos haciendo informes todo el día o perdiendo el tiempo en una cantidad de trabajo administrativo. Yo quiero una policía operativa en la calle. Es posible que muchas de esas funciones las puedan hacer a través de la Secretaría de Seguridad. Muchas funciones administrativas se puedan reemplazar por parte de la Secretaría de Seguridad. Ahí habría que hacer una inversión interna para que la policía opere más en las calles y no esté dependiendo tanto de algunas labores administrativas que le quitan tiempo, que les enredan su vida. Entonces ahí podría haber también una inversión importante para fortalecer la operatividad policial. Y en los demás temas, yo creo que hay otras secretarías que lo pueden hacer en temas sociales. Entonces no habría realmente recursos de seguridad al respecto. Es decir, en temas de integración, de presencia en salud, de cultura, hay secretarías que están definidas para ello. En la atención a grupos vulnerables, esa podría ser una alternativa también que la Secretaría de Seguridad invirtiera más. Por ejemplo, los procesos de resocialización y acompañamiento a las personas que están en las cárceles, que hay que aprovechar la estructura del Estado con el SENA, de las universidades. Vamos y lleguemos allá, toquémosles el corazón y volvámoslos unos seres que cuando se reintegren en la sociedad puedan ser seres productivos, puedan ser emprendedores, puedan generar capacidades para sí y para su familia. Ese es el objetivo y en eso también, posteriormente en el acompañamiento, debería haber una inversión del municipio de Medellín. Entonces, interesante, Medellín salen 3.000 personas al año de las cárceles. Entonces, en el presupuesto, digamos, general ya de toda la ciudad, seguridad no sería, digamos, el foco más importante. Hoy Medellín invierte 250 millones de pesos aproximadamente. Si ustedes ven en la escala, son educación, salud, inclusión social, infraestructura, tienen más recursos que la propia seguridad. Y se mantendría Medellín así, ha más o aumentado, menos. tiene que ser importante, pero especialmente buscando esos resultados concretos, la prevención del delito. Como no son recursos locales, y cuánto cuesta la nómina, por ejemplo, de la policía, son recursos nacionales, es difícil entonces cuantificar. Seguramente la inversión como ciudad va a ser mucho más amplia, no solo los 250 mil millones de pesos o los 300 mil millones de pesos, más o menos la escala que se ha mantenido en los últimos años, seguramente más alta si se le sumará lo que significa el pago y el costo, que no lo hace, reitero, el gobierno local de los miembros de la policía, que se estima que son unos 7.500 en Medellín. Eso es un costo alto que el municipio pues no recibe esas transferencias. Entonces son costos asociados a la seguridad que no tiene el municipio, digamos, por competencia no lo tiene. Lo que pasa es que también podría decir, si Medellín invierte más o menos 1.300.000 millones de pesos al año en temas de educación, pero no incluimos mucha de la inversión que hace, esa es inversión local en educación. Ahí sí hay transferencias de la nación. Pero, por ejemplo, la inversión que hace la Gobernación de Antioquia con las universidades no están incluidas en ese presupuesto. O sea que es mucho más amplio finalmente lo que termina invirtiendo localmente. Ok, y finalmente para cerrar un poco, para hablar de turismo, Andrés Venegas, periodista de finanzas, tiene la última pregunta. Hay algunas iniciativas como las de la Comuna 13 que se han vuelto foco de turismo y al mismo tiempo benefician a los habitantes. Quisiera preguntarle qué otras alternativas podrían darse de esta manera, ya que ha sonado de pronto también el tema de convertirse en centro gastronómico, en ciudad gastronómica. Mucho. Medellín tiene unas grandes posibilidades con muchos turismos. Yo creo que Medellín necesita mucho más eventos de ciudad, tipo Feria de Flores, en más épocas del año. Tener 3 o 4 eventos grandes de ciudad, que se pueden hacer muchos, con temas culturales, con temas gastronómicos, con temas relacionados con el agro. Medellín es una ciudad donde hay mucha, digamos, como ese espíritu, ese arraigo campesino todavía está muy presente y se podrían generar muchas ferias y muchos eventos de ciudad en ese sentido. Creo que ese debe ser un primer gran ícono o un primer gran pilar para fortalecer el turismo en la ciudad. Segundo, hay mucho turismo de negocio en Medellín que hay que seguirlo incrementando y fortaleciendo con grandes eventos de ciudad. Tercero, mucho evento cultural y deportivo. Medellín tiene que volverse un generador de mucho turismo a través de una oferta completa todo el año de conciertos, de maratones, de eventos de ciclismo. Medellín es una ciudad que el deporte es supremamente importante dentro de la vida diaria de los ciudadanos. Ahí hay una gran apuesta que se puede hacer. Un turismo de salud. Medellín
Medellín puede especializarse en algún tipo de intervención, en algunas intervenciones, algún tipo de intervenciones médicas, donde es bastante competitiva, de chequeos médicos, de prótesis, de cirugías, algunos puntos que Medellín es supremamente fuerte, es bastante competitivo y puede generar turismo, no solo de una persona que venga un día, sino de su familia que recorra la ciudad. Y un turismo cultural que se puede aprovechar mucho con el patrimonio arquitectónico que tenemos, con el patrimonio gastronómico que tenemos y generando nuevos íconos de ciudad. La ciudad tiene que trabajar y muchas joyitas que tiene, sacarlas, que son muy escondidas, sacarlas a la luz pública para descentralizar también el turismo, que no se quede en unas únicas zonas, sino que hay muchas zonas bonitas de la ciudad que no están siendo bien explotadas turísticamente, donde pueden ir muchas personas y adicionalmente crear nuevos íconos de ciudad. Aprovechando que somos entre otras la ciudad de las flores, tenemos que tener mucho más íconos naturales. Yo creo que esa sería una apuesta muy importante. Así que hay una propuesta completa de eventos y también de unos sectores muy especializados donde Medellín puede generar un gran impacto económico, generar muchos puestos de trabajo, empleos formales, en hoteles, en restaurantes. Hay que fortalecer el inglés, que es algo que dije previamente, y hay que estandarizar más el servicio al cliente. En Medellín somos muy queridos por naturaleza, nos encanta recibir visitas. Lo que pasa es que hay que volver ese servicio un poco más estandarizado, con mucho más estándares mundiales de lo que debe ser una buena atención al cliente. Que no dependa tanto de la persona, sino más en general de la educación y de la sociedad como tal, que tenga un buen recibo a ese tipo de turismo. ¿Cuánto representa el turismo a la actividad económica y tienen alguna meta que pues quieran lo que está hoy, el comercio, hoteles y restaurantes son el 15% del Producto Interno Bruto de la ciudad, es bastante importante. Y es el mayor generador de empleo. Entonces, casi el 30% del empleo de Medellín lo generan esos tres sectores. Eso es un punto que es supremamente importante, pero yo creo que puede seguir creciendo mucho. Lo que pasa es que cuando viene ese turismo de negocios, seguramente irá alguna parte del recurso a los negocios, otra ya al turismo. Yo creo que hay una posibilidad enorme de seguir aumentando tanto empleos como en general el Producto Interno Bruto de esos sectores, de comercio, de hotelería y de restaurantes, que es bastante importante. Ok, bueno, no, muchas gracias por Lilian, muchas gracias espacio. a todo el equipo, muchísimas gracias. Espero haya sido productivo y hayan aprendido algo de Medellín, pues como ya en términos económicos. Creo que les pueden tomar muchas notas ahí. Y se me equivoco en cifras, me corrigen. Después me dicen, ustedes se equivocó en tal. Revisen a ver las cifras. Y muchas gracias las intento estudiar mucho. Que nos siguieron por redes sociales y por la página web y los esperamos en un próximo Insight con este nuevo ciclo de candidatos. Muchas gracias por la invitación. Lilian, mil gracias.